Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa, temas de género, dentro del cuarto Congreso Iberoamericano de Teatro. Eh, una disculpa primero por empezar un poco tarde. Se nos retrasó la ponencia anterior, pero bueno, acá estamos. Vamos a empezar esta mesa. Les presento a Iván Insunza y Estíbaliz Solís de Chile, que nos hablarán de género y prácticas artísticas, reflexiones a partir del caso de Un cuarto propio. Así que adelante y disfrutaremos mucho de su ponencia. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la instancia, muchas gracias a quienes asisten a la mesa y muchas gracias también a los colegas a quienes ya tendremos ocasión de escuchar. Vamos entonces, como decías, a trabajar en torno a este cruce, ¿no? entre género, perspectiva de género, principalmente en relación a feminismos y prácticas artísticas, reflexión a partir del caso de Un cuarto propio del colectivo La Tijera. Entonces, lo primero que habría que decir es que la comunicación, la ponencia que vamos a presentar es el cruce de un proyecto de investigación que yo he realizado junto con Mauricio Barría respecto de la relación entre teatro y política en la escena chilena desde el 2006, que ocurre como una de las hitos principales de revueltas sociales asociados a los estudiantes secundarios, en lo que se conoció como la Revolución Pingüina, y todas las movilizaciones sociales hasta la actualidad, ¿no? Entonces, esa investigación se cruza con, con el proyecto de investigación-creación que lleva Estíbaliz con el colectivo La Tijera, que tiene inscripción en Costa Rica, Uruguay y ahora en Chile. Parto leyendo entonces. Aunque no han pasado tantos años del estallido del Ni Una Menos de 2016, el Me Too de 2017 o del Mayo Feminista de 2018, la contundencia de la irrupción del feminismo en Occidente y en Chile específicamente han permitido que la discusión avance con bastante eficacia. Producto de esto, lo que hace algunos años aparecía como un hallazgo valioso en algún intercambio de sobremesa, aparece hoy como de sentido común. No se trata de el feminismo como lo uno, sino de los feminismos, precisamente por su carácter múltiple. La certeza de esta afirmación ha operado tanto como alternativa para hacer ingresar los pliegues y tensiones más sutiles a la discusión teórica, como para otorgarle a los feminismos en el plano de la lucha política determinadas características que bien quisieran otras trincheras, ¿no? Cohesión política en la diferencia y su consecuente masividad, militancia y diversidad en la práctica cotidiana. Sin embargo, parecen haber dos impulsos que están a la base de las fricciones más significativas al interior del movimiento. Alejandra Castillo, filósofa feminista chilena, lo propone de esta manera. Cito: siempre hay más de un feminismo, a pesar de la complejidad que implica, el feminismo es una política de lo múltiple, evoca sentidos y da refugio a diferentes tipos de prácticas y agenciamientos. Tomemos, por ejemplo, dos sentidos y dos prácticas diversas del feminismo. Llamaremos a una política de la acción afirmativa, mientras que, por el momento, designemos a la otra como política de la interrupción. Comenzaré señalando que ambas políticas son necesarias, urgentes, aunque sus tiempos, énfasis y búsquedas no coinciden ni se complementan necesariamente. Fin de la cita. Los feminismos que están a la base del movimiento que proponemos aquí como óptica de aproximación a las prácticas artísticas y de las artes escénicas han sabido hacer convivir ambas políticas, pero han debido también reconocer las contradicciones cuando la necesidad y urgencia se despliega sobre los mismos tiempos, énfasis y búsquedas. Así, entrando ahora en otra terminología, un feminismo de la igualdad y uno de la diferencia pueden entrar en disputas significativas, cuestión que se acentúa con el ingreso de una lógica argumentativa alojada en la deconstrucción. Por un lado, no hay nada natural en el género, ¿cierto? Butler principalmente, con un feminismo esencialista. Naturalmente la mujer es más fuerte, menstrua, se embaraza. Lina Meruane, en un texto que se llama Contra los hijos, caracteriza el peligro de estas nuevas consignas de un feminismo biologicista o esencialista sin escatimar en sarcasmo. Dice Meruane: son ellas, las esencialistas, quienes insisten en la necesidad de dedicarle más tiempo a criar a sus hijos. Para eso son mujeres. Aplauden la diferencia intrínseca de los géneros y la singularidad o incluso la superioridad del cuerpo femenino en la gesta de engendrar.
ya sea por las complejidades de la lucha política en general o por las propias tensiones descritas aquí. Los problemas que se abren al procurar un acercamiento desde el género no pueden suponer exclusivamente el análisis de los temas o incluso de las obras. La aparición de nuevos sujetos y nuevas autorías, el revertimiento de la invisibilidad histórica de las mujeres y sus formas particulares de hacer, si es que existe tal cosa, que parte de las preguntas que va a desplegar Estíbaliz en relación, o que despliega el proyecto, en realidad Mujeres que Cantan y un cuarto propio, aparecen entonces de modo simultáneo incrementando esa complejidad. Todo esto dialoga inevitablemente con el hecho de que, como afirma la filósofa argentina Florencia Angiletta, cito, el feminismo ha pasado de ser un sustantivo lateral para masificarse hasta ingresar en el currículo educativo, figurar en algunas constituciones de Occidente, convertirse en estrategia de marketing o modular la coreografía sentimental de una primera cita. Fin de la cita, valga la redundancia. Por un lado, la aparición de nuevos sujetos se gesta en el centro de una época en la que, vuelvo a citar a Angiletta, ya no podemos mirar una foto sin pensar cuántas mujeres hay y para qué, fin de la cita. Por otro, la propia noción de autoría se ha destabilizado con esta irrupción, en cuanto la crítica histórica deja a la vista el carácter patriarcal del funcionamiento artístico y no artístico de la propia categoría autor, y su estrecha relación con la idea de género. Finalmente, los modos de hacer como objeto de análisis de una relación feminismo-teatro traen de vuelta el nudo problemático que expusimos en la primera parte de esta presentación. La pregunta por si existe algo propio de las autorías de mujeres supone una amenaza esencialista. Sin embargo, es una pregunta necesaria si se quiere pensar estas autorías como agentes relevantes en la arena política en una época de cambios como la que alberga estas prácticas. De algún modo, la paradoja es inevitable. Quizás lo propio de las autorías de mujeres es desestabilizar la noción de autoría al calor de categorías como colectivo, horizontal, múltiple, plural, etc. Se detona entonces la aparición de una importante generación de dramaturgas y directoras. Se agrupan las obras que abordan temáticamente problemas denominados como de género, pero se abren también, como señalábamos anteriormente, modos particulares de hacer que no responden necesariamente a una forma específica de autorías femeninas, sino a la penetración de teorías feministas en los imaginarios artísticos de la época, íntimamente movilizados por la afirmación de que el género es una construcción cultural, siguiendo a Butler. En el caso de Manuel Infante, por ejemplo, esta cuestión es bien clara al punto de poder analizar su producción artística a partir de sus influencias filosóficas. El problema de género entonces ya no será una cuestión exclusiva de visibilidad de mujeres creadoras o de temas sobre femicidio, maternidad y violación, por nombrar los más visitados. El género será puesto en discusión desde corrientes filosóficas determinadas que permiten impugnar la norma de un género y que también se pretende natural y originario, el género dramático, ¿no? En el caso del teatro y de la literatura. Dice Derrida, a partir del momento en que se escucha la palabra género, desde que aparece, desde que se lo intenta pensar, se dibuja un límite. Cuando se asigna un límite, la norma y lo prohibido no se hacen esperar. Hay que, no hay que, dice el género. La palabra género, la figura o la voz o la ley del género. Para cerrar esta primera parte de la exposición, quisiera compartir un cuadro que de algún modo permite pensar algunas de estas cuestiones y otras. Ahí está. ¿Se ve, cierto? Sí, 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 sí. Perfecto. Entonces, acá a la izquierda estaría como de lo más global a lo más específico, ¿no? Del arte, las prácticas artísticas, las artes escénicas y el teatro. Luego, la primera columna está el paradigma, podríamos decir, ¿no? Y luego una relación entre arte moderno y arte contemporáneo, pensando que ese es el lugar de inscripción, este último, el de estas prácticas. Entonces, en el arte, el paradigma del género toma cuerpo en el arte moderno, delimitando, ¿no? Géneros artísticos y disciplinarios, no solamente en base a lo que es y no es arte, sino en base a lo que es o no es cada una de las disciplinas artísticas y al interior de ellas sus géneros también. Y el arte contemporáneo se caracteriza precisamente por la disolución de esto. En el caso de la autoría individual acompaña la noción moderna de arte, y en el caso del arte contemporáneo y de los diálogos con esta perspectiva con los feminismos, hable la idea de una autoría compleja como la entendemos desde Reinaldo Ladaga, esta como superposición o como una especie de matriz que es capaz de alojar diversas autorías que se complementan y que se diluyen al interior de la construcción de obra. Y por supuesto la categoría, el paradigma de performatividad pasa de ser la pura condición acontecimental de las artes escénicas para transformarse derechamente en la indagación de repertorios pensado desde la distinción entre archivo y repertorio de Diana Taylor, ¿no? Y en el caso de la teatralidad,
lo que viene discutiendo la teoría hace montones de décadas ya no, que la idea acotada de una idea de teatro como secuestrada por una forma específica se ha visto expandida y esto queda en una evidencia brutal, digamos, a partir, por ejemplo, el caso de las tesis y un violador en tu camino, que fue ampliamente conocido, no necesito referenciar en detalle. Así que le doy la palabra ahora a Estíbaliz para continuar con la presentación. Muchas gracias. Y buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar de un cuarto propio. En abril de 2022, gracias a Iberescena, realizamos la residencia Un Cuarto Propio, Cuerpo, Territorio y Documento en la ciudad de Chillán, Chile, junto a la Independiente Danza y Colectivo Artístico Teatro Capital, con el fin de profundizar sobre los hallazgos de una de las habitaciones del proyecto Mujeres que Cantan, realizado por el colectivo La Tijera en Uruguay en el año 2020. Comenzaré por describir las bases conceptuales y el proceso de investigación de este proyecto madre, Mujeres que Cantan, en diálogo con algunos de los debates centrales en la relación entre artes escénicas contemporáneas y género que han sido planteados hasta ahora por Iván. Junto con estas bases conceptuales y metodológicas que dan pie al proyecto Un Cuarto Propio, propondremos algunos aportes de la investigación artística como medio para indagar acerca de los roles de género en nuestros contextos latinoamericanos. Nuestra propuesta es que este tipo de procesos investigativos habilitan la emergencia de miradas críticas que aportan una perspectiva particular de los problemas que subyacen en estos roles, a propósito de las formas en que construimos identidad y nos vinculamos en comunidad, que es la perspectiva del arte y su modo de interrogar al cuerpo. Mujeres que Cantan nació en el año 2020 como una investigación artística y espacio de encuentro para el pensamiento colectivo que diera lugar a un montaje escénico interdisciplinar en los intersticios entre teatro, performance y artes visuales. Así construimos una obra interdisciplinaria, Site Specific, que planteaba un recorrido por las habitaciones de un caserón patrimonial en la ciudad vieja de Montevideo. Cada una de las habitaciones contenía una instalación que era activada por el cuerpo de una intérprete creadora a su vez del espacio o la presencia del público. Estas habitaciones parten de un fundamento común, el estudio de aspectos de lo femenino y la feminidad para su discusión e intervención crítica mediante el arte. El nombrarnos mujeres fue una invitación a pensar qué significaba este apelativo para nosotras, pero también qué había significado más allá de nosotras, de qué participábamos y qué queríamos interrumpir, siguiendo en este punto a Alejandra Castillo y su distinción entre una política de acción afirmativa y una política de la interrupción. Pensamos el canto como un ejercicio de reunión, tejido de nuestras memorias, saberes y preguntas sobre nuestro presente y en relación con las mujeres que nos han antecedido. Entonces, partiendo de aquello que nos había convocado, fuimos leyendo y discutiendo en asamblea un corpus de teoría feminista y de literatura escrita por mujeres, pero también recogimos materiales sobre el comportamiento animal, en especial sobre el canto de los pájaros y el comportamiento de las plantas y las flores. Fuimos introduciendo tensiones en las lecturas, por ejemplo, al hacer convivir el manifiesto Cyborg de Donna Haraway con el humanismo antropocentrista de Metterlink en La inteligencia de las flores. De la discusión relevamos un conjunto de afirmaciones a las que llamamos hipótesis. Cito la hipótesis. En la feminidad hay algo que se porta, hay algo que se performa, hay algo que se combate, algo que se desea y no hay nada, la feminidad no existe. Se trata de una hipótesis paradójica que abría múltiples caminos de exploración escénica a partir de sus implicaciones en los cuerpos y los modos de vinculación de estos cuerpos. La condición paradójica de la hipótesis permitía no disolver la complejidad de los asuntos, sino habilitar modos de exploración escénica que permitieran la convivencia de estas premisas en un tejido complejo de afirmaciones e interrupciones que tomaría una forma particular para cada una de las habitaciones. Aquí hay 3 aportes de la investigación artística, a mi parecer. En primer lugar, permite la articulación de hipótesis que no son comprobables o que solo son comprobables a través de realizaciones artísticas, ya que estas, en vez de pretender corroborar un cuerpo cerrado de proposiciones discursivas, construyen tejidos materiales complejos que habilitan una reflexión y un involucramiento corporal y emotivo que sucede en el intersticio entre la realización escénica y la actividad de expectación.
En segundo lugar, este tipo de hipótesis permite conducir la indagación no solo a nivel temático, en cuanto a qué se pretende comprender, sino particularmente respecto a las formas escénicas que darían cuerpo a esta comprensión. Cómo elaborar una comprensión artística y por tanto material y corporizada de estos problemas. El tercer aporte de la investigación artística tiene que ver con sus metodologías. En lo que hemos descrito hasta ahora aparece un primer procedimiento de investigación y creación, el del inventario. Así fueron apareciendo objetos que podían ponerse en relación con relatos de esos mundos femeninos comunes que se vinculaban con nuestra genealogía, pero también con referentes artísticos e intertextos. Se levanta entonces un acervo particular que contiene tanto archivo provisto por los inventarios como repertorios de prácticas corporizadas, por ejemplo, la costura y el bordado, el cuidado de las plantas o la hora del té, que nos hacía ingresar a nosotras mismas en este continuo histórico y performativo del tiempo, que más que línea propusimos como bordado. La posibilidad que brinda la investigación artística de situarse al mismo tiempo como sujeto investigador y como objeto de la investigación, habilitaba por un lado el acceso a un conocimiento corporizado y por otro la disposición para una autoría compleja, nacida de los vínculos que íbamos encontrando entre nuestras voces. Esto permitió, a partir de una misma metodología, que cada una de las habitaciones planteara su propio abordaje de ese archivo y de sus repertorios, y de los modos de los femeninos que convocaban, de lo femenino que convocaban. La búsqueda fue probar dos operaciones, su afirmación y su interrupción, una a la vez o las dos juntas, cada habitación lo propondría. Así llegamos a la habitación Un cuarto propio, concebida e interpretada por Paola Larrama, con la autoría compleja del equipo Mujeres que Cantan. Habitación sobre la que profundizamos en la residencia realizada este año entre Santiago y Chillán. Esta habitación se concibió como una instalación audiovisual y performática que discute los relatos románticos de mujeres pertenecientes a generaciones anteriores, simbólicamente nuestras madres y abuelas, a partir de la recuperación de materiales documentales y repertorios de prácticas corporizadas como la costura y el baile popular. La investigación llevada en residencia consistió en un laboratorio de investigación corporal en entornos naturales y en el Centro Cultural de Chillán, además de 3 encuentros con mujeres de las localidades de Chillán Viejo, Quinchamalí y San Nicolás. Estas mujeres entre 45 y 65 años desarrollan trabajos con una implicación importante del cuerpo y asociados a las labores tradicionalmente femeninas de la costura, bordado, alfarería, jardinería y agricultura. Nos interesaba preguntarnos de qué manera el cuerpo de las intérpretes hace suyas o interrumpe aquellas huellas de prácticas corporizadas asociadas tradicionalmente a lo femenino, si son estas... Perdón. Sí, ya voy a ir cerrando, me queda nada. Nos preguntábamos si estas huellas son comunes a otras historias de mujeres en otros contextos, si se establecen relaciones poéticas distintas respecto a las especies botánicas y animales de cada contexto, y qué información corporal es posible relevar de esas prácticas corporizadas. Me voy a referir, para finalizar, a una de las reflexiones que surgió de este proceso, que es una reflexión en torno al tiempo. En primer lugar, hay un tiempo del encuentro, la duración en la que se despliegan tanto los encuentros con las mujeres participantes como la indagación corporal dentro del colectivo. Este tiempo del encuentro genera una apertura donde nuestras posiciones críticas, prácticas corporales y construcciones identitarias se reúnen en un acervo común que permitirá la indagación sobre los dos otros órdenes temporales, el tiempo vital y el tiempo de la escena. Encontramos que habría un tiempo vital que reúne una vinculación entre el mundo del trabajo y la construcción afectiva tradicionalmente asociada a lo femenino. Tras largas jornadas laborales con una fuerte implicación física, los cuerpos de las mujeres se van modelando en función de los requerimientos de sus tareas. Estas jornadas se extienden entre trabajo remunerado y no remunerado, doméstico y de cuidados, hilvanado mediante posiciones afectivas que defienden una construcción identitaria donde los límites entre ambas tareas se difuminan, por lo que las modalidades para el reconocimiento simbólico y económico se organizan de una manera compleja entre opresión y reivindicaciones. Habría también como potencia para la indagación artística un tiempo de la escena, donde el movimiento y el estado interpretativo se desarrollan entre una concentración de la acción física asociada al trabajo en aparente quietud y parcialidad, por ejemplo en las manos,
y una exacerbación de fuerzas que buscan realizar al máximo de acciones posibles en el mínimo de tiempo y van, por tanto, transformando el espacio mediante el desplazamiento constante de cuerpos y objetos a gran velocidad, provocando estados extremos de compromiso físico y su consecuente cansancio. Queda para la indagación artística, entonces, que le resta al proyecto, cuáles son los vínculos entre estos tres tiempos. Y con eso finalizo. Muchas gracias y disculpen que me haya extendido en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, para darle agilidad, vamos a seguir con la ponencia Vestuario Reverso, desvíos y reflexiones en género a partir del vestuario, con, aquí no sé cómo se pronuncia bien tu nombre, Yurandir, voy a adivinar, Eduardo Pereira de Brasil. Adelante, por favor. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sí. É Jurandir mesmo, então acertou. Gracias. Bom, gente, eu vou tentar aqui, primeiramente, compartilhar um vídeo, porque a minha fala está dividida em três atos, assim. Primeiro eu vou compartilhar um vídeo curto, que compreende algumas visualidades que eu vou apresentar aqui e uns empreendimentos que eu articulo nessa pesquisa. Depois eu vou ler um texto e, em seguida, eu vou apresentar alguns slides. Eu acho que eu compreendo, vou tentar sintetizar nesses 15 minutos tudo isso, tá bom? Ah, adelante. Agora, como que eu acho que vai? Não. Oh, tá aparecendo a minha tela inteira, né? Sí. Ah, Dale a reproducir a ver si lo escuchamos. tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não. Sí estamos viendo, pero se está cargando. Tá. Estão vendo o vídeo já, né? Ok. Sí. Vemos, pero no estamos escuchando. Não estou escutando. Ai, que ódio, gente. E agora, como eu faço?
Ainda está compartilhando? Não, né? Sí, todavía. Eu não consigo mais ver você. Ótimo, voltei. Desculpa, gente. Bom, agora depois desse vídeo, eu vou ler o texto. Na verdade, esse texto é um recorte dessa tese de doutorado, intitulada aí, que passou no vídeo, que é a minha tese de doutorado em teatro. E eu vou ler um texto agora que vai trazer algumas questões para a gente entender melhor essa pesquisa. Bom, intitulei o texto de Confabulações de um caminhar em tese. Antes de tudo, peço licença para apresentar rotas, pontos de chegada e de saída do meu estudo percebido enquanto rascunho cartográfico de procedimentos aplicados à criação do figurino. Trago aqui algumas questões e pousos de uma investigação de pesquisa que realizei durante os anos de 2016 a 2020, no curso de doutorado em teatro na Universidade de Santa Catarina, UDESC, no Brasil. A vocês que pensam em encontrar nesta apresentação resultados fechados, conhecer definições delimitadas e buscar soluções conclusivas, peço que ponham suas mentes em descanso, para que juntos da minha apresentação possamos construir um espaço de contato menos conclusivo e que possa ser prazeroso para ambos os lados, já que podemos partir do desconforto gerado pela quebra de expectativa, que eu considero extremamente produtivo para oportunidade sobre voos interessantes e possíveis para este momento de partilha. Desta forma, retomo aqui o título desta apresentação, Figurino Transavesso, desvios e reflexões em gênero a partir do figurino. Para pontuar que a minha fala vai tentar se projetar em alguma medida na desafiadora missão de apresentar a todos vocês alguns aspectos que solidificaram os caminhos percorridos até a finalização deste trabalho acadêmico em caráter de tese. A rota em tese estabelecida até aqui se configura por fazer a defesa de um procedimento de criação de figurino que, a partir da confluência direta com as questões de gênero, sobretudo destacadas na conformação binária de representação do figurino, pautados em estratégias de criação que se firmam em oposição entre o masculino e feminino, na composição das vestimentas usadas em cena. Ou seja, o trabalho dissecado aqui forja resultados que estão na esteira de pensar a ordenação de gênero e sexualidade para além das normativas sociais dadas como naturais e biológicas, pois entende que certas convenções dadas como naturais atravessam quase que de forma direta os processos criativos artísticos vinculados ao figurino. Este processo de interferência pedagógica na criação de figurino, que questiona os enraizamentos binários, estou chamando de procedimento de criação transavesso. Qualifico o referido conceito nas dimensões escritas da tese como: o conceito de figurino transavesso é aquele em que se desenvolve sob estratégias que tensione o condicionamento binário em gênero, no ato da produção do figurino por meio das aberturas dadas no âmbito da encenação ou ação performática, objetivando, ao final do processo, figurinos colocados na cena não mais com a intenção de demarcar o gênero em sua forma fixa, mas destacando outros valores condicionados à vestimenta utilizadas na cena, a depender das propostas da ação artística, seja ela localizada na atuação do teatro ou performance. Essa definição descrita na minha tese de doutorado. Duas questões quase que centrais aparecem na dimensão escrita da tese como vias indagatórias que me fizeram criar dispositivos situacionais pedagógicos para pensar e estudar as dimensões de gênero na mobilização criativa do figurino. E elas são: quais os procedimentos mobilizamos ao pensar a construção do figurino para além da demarcação binária de gênero? E quais implicações isso traz aos processos de composição da cena? Ao pensar em um procedimento que se faz no percurso pedagógico, quais instâncias do provocativo pedagógico o docente
desenvolve junto ao conjunto de alunos e alunas que dialogam com essa experiência. Vale lembrar, a plateia aqui presente, que o estudo aplicado nesta viagem pedagógica, no formato de tese, não se submeteu a analisar processos criativos vinculados a montagens teatrais ou performáticas já finalizados, ou fazer uma análise de um processo criativo de algum figurinista em determinada encenação. Mas o que apresento a vocês é um rastro de um processo avesso a essas outras possibilidades de pensar o figurino. Me interessei em investigar, enquanto docente e figurinista, o avesso da roupa, ou seja, cada ponto e alinhamento que me levou ao processo de escolhas e as práticas definidas nas vias criativas, sobretudo em 2 laboratórios pedagógicos de ensino. O primeiro no curso de licenciatura em teatro na Universidade Federal do Maranhão, e um segundo momento no curso técnico em artes cênicas desenvolvidos na Escola de Artes Cênicas do Maranhão, ambas instituições de ensino em artes cênicas localizadas na cidade de São Luís do Maranhão, Brasil. Ao definir meu campo de pesquisa em espaços pedagógicos de ensino como campo de criação e desenvolvimento de pesquisa, pude observar, junto aos e às discentes, procedimentos, escolhas e criações desenvolvidas por meio do tensionamento que se tem entre corpo, gênero e figurino, ao pensar o ensino e reflexão da abordagem procedimental transavesso. O corpo se apresenta nessa pesquisa como uma forma ideal dos atos performativos que o indivíduo reitera, pois é através da investigação subjetiva que o aluno faz que o processo acontece. Porque ao lançar mão da afirmativa que o gênero não é natural, e se desenvolve por atos performativos, o sujeito percorre zonas de investigação dentro e fora do processo criativo, a fim de pensar como a sua performance em gênero acontece e quais agenciamentos visuais colaboram para a estatização dos discursos biológicos. Essa construção disruptiva, percebida e refletida por diversos teóricos e teóricas nos estudos de gênero, tanto na organização epistemológica norte-americana como latino-americanas, foram essenciais para os desdobramentos pedagógicos vinculados aos 2 campos de pesquisa que a tese em questão ressaltou. Os resultados visuais que os alunos criaram a partir do caminho pedagógico proposto pelo dispositivo de figurino, pelo dispositivo de ensino do figurino transavesso, fragilizaram algumas questões, tais como a noção de modelagem foi uma instância de alteração durante a pesquisa, pois em alguns resultados visuais a modelagem foi modificada a fim de buscar percepções outras que não demarcassem o lugar de gênero enquanto forma inflexível. Outra questão que foi percebida foram as notas de incerteza que, ao desenvolver o figurino sem a pretensão de criar vestimentas cênicas na condição de gênero em formas binárias, pudessem prejudicar, em alguma medida, os efeitos da função de comunicar do próprio figurino em cena. Essa segunda questão eu reconheço como um grande desafio a todo o processo, pois, neste primeiro estudo, percebemos que, ao ser confrontado por uma plateia de espectadores ávidos em observar o figurino, um alinhamento visual, que, dentre outras funções, tem o papel de indicar quase que instantaneamente o gênero da personagem, o percurso se tornou complexo e exigia um pouco mais de tempo para que outras questões pudessem entrar de forma mais consistente no trabalho final. Mas elas permanecem como uma zona de interesse e serão acessadas em trabalhos futuros de pesquisa. Bom, dadas essas primeiras informações, podemos passar a perceber como definir aquilo que qualifico como estações práticas de desenvolvimento da pesquisa e quais resultados visuais desenvolvemos nas pulsões criativas propostas nos ajuntamentos de discentes disponíveis a experimentar a prática de ensino do figurino por vias outras de percepção de gênero. Bom, como o meu tempo já está encerrando, não vai dar tempo de eu ir para os slides, só contextualizando um pouco essa prática, ela foi desenvolvida em 2 ambientes pedagógicos, tanto na universidade por meio de um laboratório específico de estudo de figurino teatral, onde na universidade que eu sou docente, e sou figurinista e cuido das disciplinas ligadas ao figurino teatral e à cenografia, e, no segundo momento, essa prática foi também levada para um espaço formativo de técnico em artes cênicas, dentro da disciplina também de caracterização.
Em uma das práticas, a gente levou a pesquisa a pensar a cena e o teatro, né, por meio de uma normativa dramatúrgica, e na segunda prática a gente levou a pesquisa a pensar a partir de uma performance, de uma relação com a foto-performance como trabalho conclusivo. Bom, para não me estender muito, é isso a minha apresentação, depois a gente pode conversar mais um pouco. Obrigado. Muchas gracias, Yurandir. Bueno, seguimos ahora con José Ramón Marcos de España, quien nos hablará de artes escénicas inclusivas en España, un caso por resolver. Adelante, por favor. Hola, hola, gracias. Muy buenas tardes, mañanas, no sé, depende de la zona geográfica donde os encontréis. Bueno, quiero comenzar agradeciendo también el poder estar aquí, ¿no? Compartiendo con todos ustedes pues, el campo donde trabajo desde hace tantos años, desde 2012, hace ya 10 años. Voy a empezar compartiendo la diapositiva y mientras tanto voy haciendo una breve presentación conmigo no de mí. Bueno, pues me llamo Ramón Marcos, soy doctor en educación por la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, pues mis líneas de investigación principales han sido la deconstrucción del capacitismo en la danza y la aparición de nuevas narrativas escénicas gracias a la aparición de artistas con diversidad funcional a partir del siglo XX. Y bueno, pues voy a ir intentando entrelazar el porqué de esta ponencia, ¿no? Que se llama Artes Escénicas Inclusivas y un caso por resolver. Vamos a ver por qué es un caso por resolver y cuáles son los motivos que evitan que esto pues, sea posible todavía. Vamos a empezar con una introducción muy ligera, muy breve. El origen de las artes escénicas inclusivas, la palabra inclusión aparece a partir del movimiento de vida independiente, principalmente en Estados Unidos, cuando por primera vez, gracias a activistas con diversidad funcional, empezaron a reconocerse por derechos fundamentales tan básicos como nos pueden parecer a las personas sin diversidad funcional, como pueden ser el derecho a la educación o el derecho, por ejemplo, básicamente a tener una actividad social ordinaria, aunque yo odie decir esa palabra, y bueno, pues este movimiento luego se extendió, digamos, pues un poquito por todo el mundo y también pues generó los primeros encuentros pues, supuestamente pues, artísticos, sobre todo también pues a la aparición de nuevas narrativas. Yo también me gustaría decir que aunque me encuentro en este congreso, soy especialista en danza. Entonces, bueno, pues por ejemplo, la aparición de estas nuevas discursos escénicos de danza inclusiva aparecieron fundamentalmente pues gracias al desarrollo de metodologías fundamentalmente de la danza contemporánea, que básicamente lo que permitían y lo que respetaban era la anatomía fundamental del cuerpo y otros valores no tan ligados, digamos, a la estética patriarcal, sino más a una búsqueda de otros aspectos como pueden ser pues la energía, el trabajo del contact improvisation, o sea, el desarrollo, digamos, de nuevas metodologías y de nuevas maneras de creación. Y bueno, pues el arte inclusivo en España radica en los años 80. También debemos de destacar que en España, bueno, pues evidentemente sufrimos una dictadura durante mucho tiempo, un periodo político muy complicado y las personas con diversidad funcional estaban básicamente encerradas en su casa, seguían siendo consideradas casi seres un poco de vergüenza, casi por toda la tradición religiosa, sin querer entrar en conflictos políticos, pero sí la gran carga eclesiástica que hubo en nuestro país durante ese periodo. Y entonces, bueno, pues las personas con diversidad funcional estaban bajo una estigmatización brutal y a partir de los años 80, cuando, bueno, pues empieza el sistema democrático español, pues empezaron a darse los primeros movimientos, principalmente en Madrid y en Barcelona, que crearon, digamos, las primeras compañías e instituciones que actualmente, pues digamos, que han sido la base y el origen de este concepto de arte inclusivo en España. Ahora vamos a hacer la siguiente parte de esta presentación y voy a ir un poco desmenuzando cuáles son los problemas fundamentales que hacen que este hecho sea todavía un caso por resolver. En primer lugar, en el campo educativo, las artes escénicas, dentro de la enseñanza de régimen general, que bueno, pues digamos que es la enseñanza de régimen que se da en cualquier centro educativo público, pues las artes escénicas en el contexto educativo, bueno, pues tanto el teatro como la danza no están legisladas dentro de cualquier plan de estudios, solo la música, con lo cual hay una falta de mediación brutal
Y en los estudios superiores, pues digamos que serían los centros universitarios, las medidas de adaptación a atención a la diversidad y para personas con diversidad funcional pues son casi nulas, con lo cual las personas con diversidad funcional no pueden acceder a ningún tipo de formación artística. La enseñanza de régimen especial, que es la que se considera en España, dentro específicamente como el teatro o la danza, tanto en el grado elemental como en los grados superiores, pues seguimos encontrando el mismo problema. Y en el tema de ocio, las actividades que se suelen ofertar, porque bueno, también es fundamental también atender a que la mediación cultural o una mínima formación se puede llevar a través de una forma de ocio, no todo tiene por qué estar basado en la profesionalización. Pero bueno, en general, los centros educativos, el plan de oferta que se suele emplear es o deporte, y en el caso de la danza, pues ballet, cuando, bueno, pues como anteriormente he dicho, desde el siglo XIX-XX hay metodologías que, por ejemplo, como la danza educativa o especialidades de danza, en el caso concreto de la danza, que se adaptarían mucho más a tener un tipo de formación y un tipo de mediación cultural que fomentase, por ejemplo, el tema de la accesibilidad o el tema de pues, poder ser accesible e inclusivo dentro del aula. Dentro del campo social en España, pues los estigmas hacia la diversidad, seguimos en España, que lo queramos o no, muy estancados dentro de un modelo médico heredado pues, de todos los estigmas, dentro de toda esta concepción de la persona con diversidad funcional como objeto paciente y no como sujeto de derecho. Y bueno, pues aunque sigue habiendo y se están haciendo muchas reformas, lo cierto es que estas reformas no están creando un impacto suficiente, digamos, a nivel social para que realmente haya una concepción y una mediación realmente inclusiva. Lo que solemos ver en España es que te suelen vender como la parte inclusión, y realmente la palabra inclusión dentro de sus bases lo que muestra es que haya personas con y sin diversidad funcional conviviendo dentro de un espacio con los medios y necesidades adecuados, cosa que no ocurre. La palabra inclusión y los ámbitos inclusivos suelen generarse con una foto, ¿no? O con un momento muy concreto, pero eso no son espacios inclusivos, esos son momentos de supuesta inclusión que se relacionan también, evidentemente, con la falta de programa de mediación cultural. En España seguimos teniendo como una visión bastante elitista y bastante capacitista de lo que son las artes escénicas. Faltan medidas de mediación, por ejemplo, en lo que podrían desarrollarse como en Latinoamérica. He estado viendo durante muchísimo tiempo, en muchísimas ponencias durante estos días, la importancia de trabajar, por ejemplo, el arte comunitario, el arte de desarrollar desde la comunidad y el hecho de trabajar no desde la profesionalización, lo cual crea una barrera que yo pude comprobar en mi tesis doctoral, que es descomunal, entre los profesionales, entre comillas, que se dedican a este arte, visto a cualquier arte dentro del teatro o la danza, en contraposición a lo que podría ser pues otras medidas de mediación que son mucho más interesantes y que, por ejemplo, para mí demuestran que, bueno, que la accesibilidad y la inclusión no son hechos que tengas que poner como etiquetas, sino que realmente cuando tú estás dispuesto a desarrollar metodologías que realmente estén abiertas y receptivas a tus procesos, pues se explican por sí solas. Y bueno, pues en el último lugar, en el campo artístico, la educación, como bien he ido desvelando un poquito antes, las personas con diversidad funcional pues tienen que recibir una formación dedicada exclusivamente a las artes escénicas inclusivas, es decir, la mayoría no tienen ninguna posibilidad de desarrollar su potencial o simplemente como ocio dentro de actividades, o sea, dentro de centros públicos. Lo que además genera un problema muy grande y es que la mayoría de estas instituciones están localizadas evidentemente en lugares con una gran cantidad de población, como pueden ser capitales, como Madrid, como Barcelona, como Sevilla, dejando pues evidentemente ciudades que son mucho más pequeñas o mucho más sectoriales, totalmente descubiertas y donde no tienen que ver y donde no hay ningún tipo de espacio para que se lleven a cabo ningún tipo de procesos. Y bueno, la profesionalización, creo que todas las personas que estamos aquí, que compartimos, entendemos que una persona profesional de las artes escénicas lo primero que debe tener es una formación, ya sea de manera regular o ya sea también en una, no hablo de una edad, hablo de realmente una profesionalización, una compañía inclusiva
y una compañía no inclusiva realmente lo que tiene que tener son unas bases legislativas y sobre todo unas bases que sin educación, sin una educación artística de calidad, no pueden llevarse a cabo. Y bueno, pues hablando de muchos temas que creo que coinciden, ¿no?, en numerosos países, pues encontramos también la precariedad laboral de los artistas y las compañías. En España es prácticamente imposible desarrollar un proyecto de manera independiente y todavía más si son dentro del arte inclusivo, porque estas compañías, como están tan estigmatizadas, siguen teniendo como esta concepción de que el arte inclusivo entra dentro de lo amateur y por tanto generalmente es muy complicado entrar en circuitos que no sean únicamente inclusivos o en jornadas como muy concretas dedicadas a campos de la inclusión, con lo cual no puedes tener un desarrollo, digamos, económico sostenible por tu trabajo, porque básicamente a lo que te estás dedicando es un poco a trabajar por un proyecto que realmente sabes que solo va a entrar dentro de un circuito donde vamos a estar pues prácticamente siempre las mismas personas trabajando. Y evidentemente también en el campo artístico, esto hablo también como medios, como público, hay una ausencia y una falta absolutamente brutal de accesibilidad tanto en los medios físicos como en los virtuales. A los medios físicos me refiero a los teatros y evidentemente a los virtuales hemos estado hablando muchísimo. En estos últimos, he estado viendo el otro día una ponencia muy interesante que hablaba sobre la teatralización digital. En España no se tiene, por ejemplo, consideración ninguna que tenga que haber una persona en lengua de signos, por ejemplo, traduciendo todo esto. Entonces, para mí, todo esto conlleva que todas estas barreras lo que hacen es imposibilitar lo que es un hecho, y es que en otros países, por ejemplo, ya que por ejemplo en España yo creo, bueno, creo que Europa tenemos siempre como esta mirada que a veces es tan eurocentrista y como tan nos miramos prácticamente solo nuestro ombligo. Creo que el problema que estamos viendo es que no estamos abriendo realmente con todas las posibilidades que podríamos trabajar. Yo entonces ahora viene la segunda parte de la tercera parte, digamos, de esto. Digamos que las barreras entonces vienen fundamentalmente de tres factores, que el primero son las estigmas hacia la diversidad funcional heredada de este modelo médico y de esta concepción de la diversidad como un factor, o sea, como unas personas que tienen que estar ahí, que como que no tienen mucho que aportar a la sociedad. Una falta de compromiso personal e institucional. Yo siempre digo que el compromiso personal no podemos estar pidiendo a las autoridades que nos den, si nosotros y nosotras no queremos generar este cambio. Y evidentemente los procesos y las metodologías en los centros públicos no accesibles, lo cual hace que las personas con diversidad o los artistas con diversidad funcional tengan que desarrollar su educación tanto en instituciones dedicadas únicamente a este campo como en circuitos escénicos inclusivos. Y por último, pues yo lo que recomiendo siempre, antes de explicar la siguiente parte, es que yo creo que hay que entender la diversidad como un medio y no como un fin. Es decir, tú no eres inclusivo porque en un momento dado pienses que hay una medida. Tú lo que tienes que hacer es de antemano considerar que la diversidad, tanto de tu alumnado como por ejemplo de tus intérpretes, pero cuando hablo de diversidad también hablo de muchos tipos de diversidad, ya no solo la diversidad funcional, también está la diversidad de género, está la diversidad sexual. Es decir, tú tienes que, creo que la base del respeto es fundamental y tú creo que como creador, que es en el momento donde yo ahora mismo estoy trabajando, no puedes utilizar, o sea, no puedes decir, bueno, es que mi obra va a ser inclusiva. Tu obra va a ser inclusiva si tú crees desde el primer momento que va a ser inclusiva y va a ser diversa. Entonces, por eso siempre digo que, bueno, pongo una foto donde cada persona de las fotos que está ahí va a ser completamente diferente y luego que el trabajo hormiga es muy importante. Yo creo que lo más importante además para mí que tiene este mundo de la cultura es que es capaz de generar este trabajo hormiga, este unir codos para generar los discursos, a través de nuestros discursos, generar la sociedad que nos gustaría ver. Entonces, bueno, pues ahora viene como la última parte. Yo quise provocar este cambio, llevo trabajando en esto mucho tiempo y bueno, pues en 2020 yo acabo mi tesis doctoral en un momento donde, bueno, pues evidentemente todo el mundo estábamos viviendo una pandemia mundial y yo pasé mucho tiempo, después de 12 años fuera de mi casa, en una pequeña, mi casa es una pequeña ciudad en el centro de España que se llama Albacete y decidí plantear todo este trabajo que yo había realizado y hacer un proyecto multidisciplinar donde pues erradicar todas estas barreras y además en mi ciudad, en una ciudad donde prácticamente es imposible encontrar acciones de este tipo. Y bueno, pues lo llamé Estamos a Tiempo
porque precisamente me di cuenta de que estábamos a tiempo, ¿no? Yo estaba a tiempo y la gente estábamos a tiempo, y que yo era el primero que tanto había trabajado en el extranjero, siempre estaba por ahí viajando, y nunca me había, por ejemplo, dedicado a querer tener un espacio de trabajo para en mi ciudad, donde yo al final crecí. Entonces, bueno, pues el proyecto ha tenido 4 fases. La primera fue una fase de preparación y difusión, donde di talleres por todas las instituciones públicas que pudieran estar interesadas, de arte, tanto de arte como de inclusión social, cualquier persona, cualquier entidad, tanto pública como privada, que pudiera estar interesada en conocer aspectos teórico-prácticos de danza inclusiva o de arte inclusivo. Allí fui de una manera totalmente gratuita a dar talleres, a dar talleres teórico-prácticos, a dar charlas, a generar espacios de discusión, y luego esto se realizó desde diciembre hasta junio, y en junio llegó la segunda parte, que fue, digamos, como la parte donde se desarrolló el proyecto de una manera como mucho más focalizada, y fue un curso de formación dedicados a profesionales de las artes escénicas, el mundo de la inclusión social y la diversidad, llamado la danza educativa como herramienta inclusiva, en el que durante 4 días estuvimos trabajando esos aspectos teórico-prácticos fundamentales para tratar la diversidad y sobre todo para tratar la danza inclusiva como una herramienta educativa para generar este cambio y esta inclusión y esta diversidad dentro de las aulas. Y luego un proceso de creación escénica inclusiva que creé durante 14 días con alumnos y alumnas del Conservatorio Profesional de Danza de esta ciudad, 2 profesoras, 4 personas con diversidad funcional, 4 personas con diversidad funcional, un voluntario de esta institución y 3 refugiados. Y en este momento también es donde me gustaría aclarar una cosa, porque a mí me vino un momento de cambio. A mí, todo este estallido de Rusia y todo esto que vemos por la televisión, yo cuando la guerra estalló, yo estaba allí, estaba en Moscú en un festival de teatro internacional, y yo cuando me escapé de una manera que tuvo que ser así, me di cuenta que realmente yo era el primero como que siempre estaba hablando de diversidad, de inclusión, de todas estas cosas, y que realmente mi proyecto estaba cojo. Mi proyecto estaba cojo porque hay muchísimas más realidades que pueden enriquecer un proyecto, aparte de solamente estar centrado un poco, porque al final es como el camino donde yo me he tenido que meter, donde yo he querido meterme más bien entre la diversidad funcional y en este tema de inclusión. Entonces, bueno, pues decidí abrir también el proyecto, y creo que era muy necesario en el momento donde estábamos viviendo en mostrar otras realidades encima del escenario. Y bueno, pues hubo 3 personas en situación de refugio político. El espectáculo estuvo basado en un concepto que es un poco extraño, y lo quiero contar por si luego la gente pues queréis verlo o queréis ver el teaser, o yo estoy encantado, por ejemplo, en poder enseñar el vídeo. Estuvo basado en la idea después de mucha reflexión, de los mirlos, del pájaro. Porque un mirlo es un pájaro. Es el único pájaro, uno de los pocos pájaros de la naturaleza, que se pasa toda su vida buscando su cántico y no imitando el cántico de los demás. Se pasa toda su vida cantando, buscando ese cántico perfecto para él, que no llega, no es imitable. Y creo que para mí eso es un poco la diversidad. Es dentro de tu macro diversidad y dentro de todo lo que a ti te pueda envolver, somos también responsables de generar nuestro propio cántico, y nadie nos puede decir que nuestro cántico es mejor o peor. Lo que pasa es que a veces pues tenemos este sistema capacitista, pues evidentemente, que nos hace decir tienes que ir por aquí, tienes que ir por allí. El resultado se presentó en el Teatro Circo de Albacete, que digamos que es como la joya cultural un poco de esta ciudad. Es un teatro emblemático de toda España, y bueno, pues tuvimos un lleno absoluto, cosa que nadie imaginaba, como suele ocurrir, ¿no? Este tipo de procesos, dicen, bueno, pues se va a interesar un poco a tu madre, a tu padre, a tu tía, y lo hablo así porque a veces hay que ser también sinceros en este campo. Nadie apostaba en nada, pero luego una de las cosas que quise hacer y que fui muy consciente de ello fue que toda la última semana de ensayos estuvieron abiertas al público. Y era algo que la gente no podía entender. O sea, yo cuando hablaba con las administraciones, a mí me decían, pero ¿qué manía tienes y qué obsesión tienes porque la gente vea este proceso artístico? Pero si la gente lo que quiere es venir y sentarse y ver el resultado final. Si la gente ve el proceso artístico, no va a querer ver el resultado final. Y decía, pues todo lo contrario.
Yo creo que para conseguir una mediación cultural también, tú tienes que ser partícipe y querer evaluar un poquito antes. Es como enseñarte un teaser, ¿no? En danza, por ejemplo, nunca vas a ver un teaser de un espectáculo, vas a ver 30 segundos como yo voy a mostrar ahora. Si yo realmente soy partícipe de este proceso cultural, y creo que es interesante también este tema de mediación cultural, el abrir los teatros más allá de la representación escénica. Yo doy un consejo, o sea, no soy mucho de dar consejos, creo que cada mirlo tiene su cántico, pero a mí me ha funcionado, ¿eh? O sea, yo creo que esta herramienta de mediación, de abrir tu proceso artístico al público y que la gente pueda venir, se pueda empapar, pueda reflexionar, te pueda compartir ideas. O sea, creo que los directores y las directoras tenemos que estar también muy a la escucha, ¿no? Mientras estás realizando un proceso artístico que en este caso fue brutal, porque fueron 2 semanas de trabajo súper intensivo y creo que escuchar al público es lo que ha hecho esta pieza, que esta pieza haya funcionado también. Y bueno, pues en el último lugar hicimos una fase de evaluación. Y esta fase yo se la recomiendo también a cualquier persona que haga su proyecto de manera independiente, porque a veces que esta fase la gente se la salta. Creo que es muy importante, después de cuando haces un proyecto, sobre todo cuando tienes a diferentes instituciones, a diferentes personas involucradas, creo que es muy importante sentarte en una mesa, después de cuando ha pasado, digamos, un poco la resaca emocional del hecho artístico, sentarte en una mesa y decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? Porque hay cosas, evidentemente, que se te pueden pasar por alto, hay cosas que pueden estar mucho mejor y hay cosas que pueden estar mucho peor. Y bueno, pues gracias a quizá, no sé lo que hice bien o lo que hice mal, pero ahora este proyecto hemos conseguido que esté dentro de la red de teatros de nuestra ciudad, de nuestra comunidad autónoma. A partir de febrero, si todo sale bien, tendremos muchísimas giras. Tenemos el programa de formación a formadores que ha empezado ahora, que se va a hacer que queremos empezar a extenderlo por diferentes, no solo de la comunidad autónoma, sino por diferentes ciudades. Y además hemos conseguido, estamos a punto de sacar un programa de formación precisamente para crear estos espacios emergentes de creación de educación inclusiva que aquí no existían. Y sobre todo lo más importante para mí es que me llevo un equipo que ha sido para mí una familia, ¿no? O sea, creo que independientemente de todo, el proyecto y de que al final te tienes que poner una cabeza para lo bueno o para lo malo, para mí lo más importante es que yo trabajo en horizontal y no trabajo en vertical. Yo no digo lo que hay que hacer y de ahí la gente me van diciendo si sí o si no. Yo trabajo en horizontal, trabajamos de una manera como muy comunitaria, aunque independientemente luego tengamos que tomar una serie de decisiones, y creo que eso también es algo que es bastante interesante a considerar, por ejemplo, de cara al futuro, ¿no? Creo que después de todo esto que hemos vivido del COVID, después de todas estas cosas que hemos trabajado, creo que es interesante también el replantearnos también la manera de dirigir tanto proyectos como proyectos que pueden ser esporádicos, como también proyectos longevos. Así que bueno, os voy a poner un fragmentito de nada, pues eso, como os he dicho, porque como a veces me enrollo a hablar y ya no, y un fragmentito muy breve de 30 segundos de lo que ha sido el espectáculo. Y creo, espera, lo he hecho mal porque no va a sonar el audio, pero bueno, dura 30 segundos. Porque si quito pantalla y la vuelvo a compartir, bueno, voy a hacer un momento. Bueno. Sí, ponlo porque debemos cerrar ya, Ramón, gracias. Vale, claro. Voy. Así que bueno, pues nada, deciros eso, que estamos a tiempo. Aquí están todo un poco el contacto. Y bueno, muy rápido, siempre me gusta acabar diciendo que siempre me gusta acabar pues todas las comunicaciones o ponencias o por ahí. Voy en esto que a mí me aparece en un momento muy concreto de mi vida, que es una cosa para pues muy de niños, ¿no? Que es que Winnie the Pooh pregunta qué día es y Piglet dice soy, y Winnie dice mi día favorito, y yo siempre digo que bueno,
que hay veces que que yo espero que sea el día favorito para todos y para todas, para empezar a pues, trabajar nuestro arte de una manera más inclusiva y diversa. Y nada, pues muchas gracias y siento si me he extendido un pelín en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Bueno, seguimos con Sebastián. Ahora sí no me voy a aventurar a decir el apellido porque no tengo idea de cómo se puede decir. Adelante, por favor. Gracias, yo tampoco sé pronunciar mi apellido, pero sé que estamos en el mismo grupo. Hola, yo soy Sebastián, voy a intentar no excederme los 15 minutos por respeto al tiempo de todos. Quiero advertir antes de empezar que mi ponencia utiliza lenguaje soez y agresivo, precisamente porque de eso estoy intentando cuestionarlo. El título de mi ponencia es De un rosquete decente a Tu amigo el rosquete, del homosexual masculino en el teatro limeño y la dificultad de expresarse. Yo salí del closet a los 25 años, en el 2013. En ese entonces aún era difícil hacerlo, pero ya se daban cambios positivos en la percepción de las diversidades sexogenéricas en algunos de los espacios que habitaba. Más recordando que mi generación creció en dictadura fujimorista, en una posguerra violenta, con una homofobia furiosa que nos hacía esconder nuestro deseo en lo profundo de las sábanas. En aquel entonces se hablaba obsesivamente del rosquete, el homosexual masculino como una criatura abyecta, peligrosa, enferma, de la que había que cuidarse. Imaginar que nuestras vidas podían ser felices era un absurdo, y si se te notaba mucho o si visitabas lugares sospechosos, te exponías a la violencia verbal, física o estatal. Se hablaba mucho sobre el rosquete, pero se le silenciaba en público. Pero cuando cumplí el cuarto de siglo, los teatros de la ciudad se llenaron de obras sobre nosotros escritas desde nuestro territorio y para aquellos de sexualidad y género disidente. Un proceso lento, accidentado y solo en algunos barrios de la urbe, pero estábamos. Y eso nos permitía encontrarnos, enfrentarnos, aprender a querernos o no. La presencialidad del teatro permitía compartir tiempo y espacio e intercambiar miradas para entender nuestras experiencias y actuar en colectivo. Aquello silenciado hacía escándalo en un proyecto compartido por producir conocimiento y reflexión. Parecía que esto era nuevo y creación heroica, y lo era. Pero también es cierto que en el Perú el olvido es crónico. Esto es agresivo en el espacio teatral porque hay poquísimas publicaciones, registros, historias. Si sabemos del pasado, es porque creamos con la historia en los huesos, aunque no la conozcamos, y porque quienes tienen más tiempo en los escenarios nos cuentan, entre cafés, cervezas o ceviches, relatos del antes. Terminamos nuestras educaciones leyendo a Sófocles y no a Estela Luna, a Shakespeare y no a Sara Joffre. Decidí indagar esta historia rosquete. No he localizado muchos textos escénicos peruanos previos a 1996 que se centren en personajes no cisgéneros y no heterosexuales. Algunos relevantes son Maquillaje del 47 de Jorge Eduardo Eyelson, La Chunga del 86 de Mario Vargas Llosa o Quieres estar conmigo del 88 de Roberto Ángeles y Augusto Cavada. Pero alrededor de 1996, tres autores fundamentales para la dramaturgia peruana, Eduardo Adriancén, Jaime Nieto y Gonzalo Rodríguez Risco, inician sus carreras en el teatro. En este ensayo leeré sus textos iniciales como una resignificación de la categoría del homosexual, construyendo subjetividades que identifican el estigma y luego se distancian de este. Empezaré con la construcción que hace la prensa y el estado del cuerpo homosexual durante los 80, para luego revisar la obra Ojos bonitos, cuadros feos de Mario Vargas Llosa. Agradezco a la doctora Magali Alegre Henderson por plantear estas conexiones. Empiezo. Michel Foucault y Paolo Zanotti coinciden en que el homosexual como categoría es un invento del siglo XIX. Se deja de pensar que los sujetos se involucran en prácticas homosexuales para determinar que estos son homosexuales, siendo estos actos una expresión de nuestras esencias profundas. Los sujetos a quienes se nos implanta la categoría de homosexual seríamos cuerpos enfermos, abyectos y peligrosos. El término homosexual, años después, se va a complejizar, elaborando nuevas categorías para dar cuenta de las múltiples identidades y deseos que habitamos. Ya que en esta ponencia reviso obras que centran a cuerpos masculinos cisgénero con deseos homoeróticos y conectando con esta perspectiva histórica, uso el término homosexual.
Según Margarita Saona, en una sociedad patriarcal como la peruana, se espera de los hombres que encarnemos la ley y el poder a través de la performatividad masculina. El homosexual para Saona sería un peligro para esta expectativa y para la homosocialidad que fundamenta la sociedad. Un episodio fundamental en nuestra historia reciente es la crisis del SIDA y sus consecuencias devastadoras. Pese a que es hoy posible controlar el virus con medicación, el estigma prosigue y el acceso a medicamentos retrovirales no está garantizado para muchísimas personas. Según Juan Antonio Lan, y cito, durante la década de 1980, las reacciones frente al SIDA siguieron un patrón común como buscar chivos expiatorios y culpabilizar a las víctimas. El SIDA estuvo impregnado con el estigma, pues se asoció con los grupos marginalizados. Joaquín Marreros agrega que en el Perú, y cito, el papel de chivos expiatorios que debían cubrir los homosexuales se hizo presente a través de imágenes denigrantes y notas de prensa proféticas que auguraban el fin del mundo a raíz de esta enfermedad. Proliferan noticias sobre el apocalipsis y cómo el SIDA y la homosexualidad va a acabar con la sociedad. Esto agravaba la acción de, cito, una prensa explícitamente homofóbica, que presentaba a los sujetos disidentes como abyectos, depravados y peligrosos. La prensa peruana tendía a conectar la homosexualidad con el crimen violento. Durante la crisis del SIDA, señala Lang, el Estado categorizaba a homosexuales como grupos de riesgo expuestos al peligro, mientras la policía detenía y violentaba los derechos de sujetos disidentes, especialmente aquellos racializados, marginalizados y de menor privilegio económico. Quiero recordar aquí que aquí se utilizaba el término homosexual de manera general y se aplicaba a personas que dentro de la prensa, digo, y la policía, que ahora se llamarían transgénero, trans o con alguna otra categoría disidente. En 1996, Mario Vargas Llosa, premio Nobel, estrena su obra teatral Ojos Bonitos, Cuadros Feos, que narra el encuentro del crítico de arte Eduardo Zanelli y el marino Rubén Ceballos. Esta obra parece exponer acríticamente estos prejuicios contra el homosexual, narrando la seducción del crítico por parte del marino, quien luego revela no tener intereses eróticos. Más bien, Ceballos busca confrontarlo. Según la historia, años atrás, Alicia Zúñiga, estudiante de Eduardo y pareja del marino, expuso sus primeros cuadros, siendo ridiculizada en un artículo periodístico por el crítico. Alicia renunciará a su vocación, termina su relación con Rubén y luego cometerá suicidio. El texto no duda del testimonio del marino, generando un personaje femenino sin complejidad. El personaje de Alicia busca aceptación de su maestro y al fracasar se quita la vida. La historia no es verosímil, como nota el crítico, pero el marino defiende la necesidad de una sanción. Rubén insulta a Zanelli como rosquete y maricón. El crítico admite que su deseo sexual le incomoda, nombrándose como, cito, pervertido y viejo sátiro acobardado. Aunque es un extraordinario docente, el texto presenta a Zanelli con el lugar común del crítico como artista frustrado, que enuncia su autodesprecio diciendo, cito, mi lucidez me ha jodido la vida. Me ha frustrado como gay y como artista, inoculándome un paralizante sentido del ridículo. ¿Para qué me sirve la inteligencia? Para deprimirme cada día, revelándome que vivo rodeado de imbéciles. Y a cambio de eso, me cerró las puertas del placer físico y frustró mi vocación. Por ser inteligente soy dos caricaturas, un rosquete decente y un comentarista de pintura ajena. Fin de cita. Eduardo se autodenomina un resentido, un peligro para los otros. Al enterarse que Rubén planea matarlo, declara, cito, te lo juro por el miedo que tengo, lo que me has contado de Alicia me ha apenado. Fin de cita. Se ofrece una posible transformación de Zanelli, pero Rubén le pregunta, cito, ¿se te está ocurriendo lanzarte sobre mí a ver si puedes dominarme? Lo leí en tus ojos, pero no te atreviste. Fin de cita. El homosexual es presentado nuevamente como mentiroso, egoísta y traicionero. Rubén dispara y revela que la pistola no tiene balas. El cuerpo homosexual de Zanelli, ridiculizado y humillado, dice, cito, me has visto de rodillas, encogido, implorándote. Me he orinado y creo que hasta se me ha salido la caca.
Fin de cita. En el último tramo de la obra declara, cito, no volveré a tener un deseo erótico en mi vida. No creo que mi libido haya sobrevivido a este susto. Fin de cita. Zanelli es castigado por creer que pudo ser deseado. El mismo año, Eduardo Adriancén escribe El día de la luna, una obra que narra el reencuentro entre un padre, Gabriel, y su hijo Roberto, que se desprecian. La obra no presenta personajes homosexuales. Sin embargo, al hablar de sus parejas, Roberto confiesa que se la pasó, cito, tirando con un tipo. Fin de cita. Él confronta a su padre, cito, sonó vulgar, sonó desagradable, eso te pasa por jalarme la lengua, cretino, puedo ser más vulgar que tú. Vas a escuchar, mientras más asco me tengas, te será más fácil odiarme. Fin de cita. La historia es la siguiente. Tras cumplir 18, el padrastro de Roberto lo inscribe en un curso de karate. El profesor, quien le dobla la edad, desarrolla una relación significativa para un adolescente que se siente respetado por un adulto. Roberto cuenta que, cito, a veces quería buscarlo solo para contarle mis cosas y en el fondo me molestaba un poco terminar en la cama. Nunca intentó penetrarme. Para tu tranquilidad, sigo siendo virgen. Fin de cita. Esta no se describe como una relación traumática. Roberto afirma que se distanciaron y Gabriel responde que, cito, el pervertido se fue a seguir violando adolescentes por el mundo, pese a que nunca se explicitó una violación. Para el padre, el homosexual es inherentemente agresor. Gabriel se defiende, cito, dile a tu analista que yo no tengo la culpa de nada. Fin de cita. Pero luego, sintiéndose responsable, dice, mentira, si tuve la culpa. La desviación, entre comillas, de la norma masculina es vergonzosa. Roberto lo exculpa diciéndole, no me subestimes. Roberto y Gabriel, en esta obra, reafirman sus masculinidades al oponerlas al rosquete. La heterosexualidad necesita de esta otredad para fortalecerse, quizá porque la fragilidad habita en su centro. La obra Deseos ocultos de Jaime Nieto se estrena el mismo año y centra dos parejas heterosexuales. Ambos hombres son pareja entre ellos también, en secreto, y la obra empieza con ambos alquilando un departamento para vivir juntos, construyendo un espacio de intimidad masculina para vivir su sexualidad sin restricciones. La obra despliega una mirada cínica, agresiva, furiosa. Todo vínculo fracasa y el amor es imposible. La única manera de vivir el deseo homosexual es ocultándolo con un vínculo heterosexual público. Los roles de género aquí son estereotípicos. Las mujeres quieren casarse y los hombres prometen compromisos que rompen constantemente. Al enterarse de las prácticas homosexuales de su pareja, Mariela aterrada exclama, cito, el SIDA, amiga, y si Santiago me contagió, fin de cita. Mientras que Sofía busca formas de curar a Marcos de su homosexualidad. Este es un universo de personajes de clases medias en donde el dinero no parece ser problema, en el que las convenciones sociales son hostiles en una ciudad que hace a todos miserables, sin entender bien por qué lo son. La única manera de satisfacer el deseo aquí es mediante la manipulación, la mentira, las escenas de celos que consumen a todos. Al igual que otras obras de estos años, como Generación Y de Gonzalo Rodríguez Risco o Los charcos sucios de la ciudad de Mariana Altaus, los personajes son engullidos por sus contextos, en territorios de violencia contra uno y contra los otros. Son todos víctimas de un sistema que los consume, pero luego se descubren reproduciendo estas violencias contra otros. Al final de la obra, los amoríos de Marcos y Santiago son revelados, lo que destruye todos los vínculos. Las últimas líneas de la obra apuntan hacia una utopía pensable, pero imposible. Marcos dice a su pareja, ¿te acuerdas de Showboat? Howard Keel le pide a Catherine Grayson que haga como si nada hubiera pasado. Le canta Make Believe y ella lo perdona. Si quieres te la canto. Sofía le responde, no somos personajes de un viejo musical de la Metro. Hay historias que no terminan en un happy end. Es una pena. Quiero terminar con la escritura de Gonzalo Rodríguez Risco. Él estrena el mismo año Un verso pasajero. Uno de sus personajes es un homosexual que se niega a interiorizar el estigma. Reclama a su hermano por todas las veces que lo insultó. Cito, todos tus chistes, tus comentarios, el odio que sentías contra los desviados, contra mí. Nunca te hicimos nada, nunca. Simplemente soy distinto, nací así. Fin de cita. Felipe elabora discursos sobre sí mismo y lo usa en su defensa. Un verso pasajero reconoce el estigma de la homosexualidad y lo rechaza.
2 años después, su segunda obra se instala fuera de la vergüenza y usa el humor para salir de narrativas dolientes. La obra escenifica la salida del closet de Juan Carlos a su mejor amiga Verónica. Sin saber de la homosexualidad de Juani, le dice, cito, tú andabas siempre con ese chico, con Charlie. Ese sí que era medio, ¿no? Un completo mariconazo. Todo detalloso, pulcrón, siempre mirando la ropa y diciendo, ay, hija, estás regia. Fin de cita. Verónica ve al homosexual como ridículo y pasa del desprecio a la burla. En Sueños, Juani revisa la violencia ejercida en la violencia. Cito, ahí viene el rosquete, no tendrá cita, ese maricón necesita un psiquiatra. Fin de cita. Juan Carlos no interioriza el estigma. En un sueño revela a su amiga su sexualidad diciendo, soy tu amigo, el rosquete. La ironía resignifica la agresividad, la reconciliación final abre un espacio nuevo fuera del estigma, fundando en el escenario una utopía material. Estas obras hacen ingresar al escenario los significados, las reflexiones y las historias de la homosexualidad masculina en una negociación furiosa, en la cual la violencia se destripa y se expone. Pasamos del rosquete decente, cuerpo grotesco y peligroso, a tu amigo el rosquete, el que produce formas de autonombrarse. Los cuerpos en escena cuestionan la opresión y producen discurso desde la escena, colocando la violencia no en su carne, sino en la mirada del otro. Es cierto que estas obras, como mi propia ponencia, centran personajes masculinos, cisgénero, homosexuales, jóvenes, con privilegio racial y estabilidad económica. En los años siguientes, muchos otros creadores van a abrir espacios nuevos para quienes no respondemos a estas características. Artistas como Mariana Daltaus, Claudia Sacha, Caro Blacktam, Alejandro Clavier, Cristian Palomino, Daniel Antonio Fernández, Sandra Díaz Santisteban, Gabriela Wiener, Arturo Nicolás Dávila y otras mías van a cuestionar estas posicionalidades sistemáticamente. Sin embargo, el trabajo de Adrián Sen, Nieto y Rodríguez Risco es fundante. Desde La manzana prohibida, los textos materializan utopías desde el teatro. Considero esto en la línea de José Esteban Muñoz como radical. No solo retratar la realidad y las violencias tal cual son, sino que fundan lugares nuevos. Después de verlos y soñarlos, será más fácil vivirlos. Esto además porque tenemos décadas de violencia que sanar y reparar. Quisiera decir que el estigma desapareció y que el acceso a medicamentos retrovirales está garantizado, pero sabemos que no es verdad, por lo que seguimos en lucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, cerramos esta mesa. Muchas gracias por acompañarnos a todas, todos y todes. Seguimos con la próxima que ya empieza en un minuto. Muchas gracias a todos los y las ponentes. Nos vemos en la próxima.